Bienvenidos. En esta videoclase estudiaremos todos los elementos necesarios para poder construir una interfaz de proceso y de salida. Definiremos los objetivos de una interfaz de salida y te explicaré los tipos de salida que puedes diseñar dentro del desarrollo informático a realizar. Las interfaces de proceso son aquellas pantallas intermedias que sirven para poder llegar a hacer una acción determinada dentro de la aplicación a desarrollar. Generalmente son las pantallas para mostrar listados, filtros, accesos rápidos, que son requeridos única y exclusivamente para realizar alguna acción específica que para guardar información de utilidad. Estas interfaces son las que se utilizan antes de generar algún informe o para acceder a una opción de captura de información. Se utilizan también para cerrar sesiones de usuario, acceder a reportería y enviar alguna notificación. Las interfaces de salida son todas aquellas interfaces que proporcionan información recolectada, que les ayuda a la toma de decisiones, al proceso de seguimiento y al proceso de verificación. Son aquellas interfaces en las que su función específica es mostrar la información que se encuentra almacenada, ya sea que haya pasado por un proceso de validación o transformación para generar información de calidad con un significado para un futuro usuario. Al momento de diseñar interfaces de salida, se deben de tener en cuenta 4 objetivos fundamentales. Primero, diseñar la salida para servir al propósito previsto. Toda salida debe de tener un propósito. Durante la fase de determinación de los requerimientos, el analista de sistemas averigua qué propósitos de los usuarios y la organización existen. Después se diseña la salida con base a esos propósitos. Usted tendrá numerosas oportunidades para proveer la salida simplemente porque la aplicación así lo permite. Sin embargo, recuerde la regla de propósito. Si la salida no es funcional, no se debe crear, ya que acarrea costos de tiempo y materiales. Como segundo objetivo tenemos diseñar la salida para ajustarla al usuario. En un sistema de información extenso que atiende a muchos usuarios con muchos fines y a menudo es difícil personalizar la salida, con base en las entrevistas, observaciones, consideraciones de costo y tal vez los prototipos, es posible diseñar una salida para atender lo que muchos usuarios, según su necesidad. Es más práctico crear una salida específica o personalizada para el usuario, cuando se diseña para un sistema de soporte de decisiones u otras aplicaciones con alto grado de interactividad. Pero también es posible diseñar la salida para ajustarse a las tareas y la función de un usuario en la organización, lo cual nos lleva al siguiente objetivo. Como tercer objetivo tenemos entregar la cantidad apropiada de salida. Parte de la tarea de diseñar la salida es decidir qué cantidad de salida es la correcta para los usuarios. El sistema informático debe proveer lo que necesita cada persona para realizar su trabajo. Siguiendo con los objetivos, como cuarto tenemos asegurarse que la salida esté donde se necesite. Con frecuencia la salida se produce en una ubicación y después se distribuye al usuario. El aumento en el uso de la salida que se muestra a través de una pantalla en línea y a la que se puede acceder personalmente ha reducido en parte el problema de distribución, pero la distribución apropiada sigue siendo un objetivo importante para el analista de sistemas. Como quinto objetivo tenemos el proveer la salida en forma oportuna. Una de las quejas más comunes de los usuarios es que no reciben la información a tiempo para tomar las decisiones necesarias. Muchos informes requieren a diario, algunos solo cada mes, otros anualmente y otros más solo por excepción. La sincronización precisa de la salida puede ser imprescindible para las operaciones de negocios. Y por último, es elegir el método de salida correcto. La elección del método de salida correcto para cada usuario es otro de los objetivos del diseño correcto de salida. Gran parte de la salida aparece ahora en pantallas donde los usuarios tienen la opción de imprimirla. El analista necesita reconocer los conflictos involucrados en el proceso de elegir un método de salida. Los costos difieren. Para el usuario también hay diferencias en cuanto a accesibilidad, flexibilidad, durabilidad, distribución, posibilidades de almacenamiento y recuperación, capacidad de transportación e impacto general de los datos. La elección de los métodos de salida no es trivial y tampoco es una cuestión resuelta.
Dentro de la definición de la salida se pueden mencionar 3 tipos de salidas fundamentales que deben de incluirse en cualquier sistema informático. La primera son las salidas en pantalla. También tenemos las salidas impresas y por último las salidas consolidadas. A continuación procederé a explicarte cada una de ellas. Las salidas en pantalla, como su nombre lo indica, son salidas que se muestran solo en pantalla. Generalmente se generan a partir de una pantalla de procesos en donde se deben de elegir diferentes filtros a aplicar en la salida. También pueden ser utilizados para verificar información específica de formularios de captura. Para su diseño, deben de tomarse en cuenta los insumos de los formularios físicos utilizados. Las salidas impresas se utilizan cuando hay necesidad de generar informes desde la aplicación que requiera de un respaldo físico de este. Se recomienda hacer uso de este tipo de informes solo cuando sea estrictamente necesarios. Generalmente pueden ser salidas impresos, archivos que se puedan descargar desde el sistema informático como en formato PDF, XLS, DocX, por mencionar algunos. Las salidas consolidadas son las que están orientadas a tomadores de decisiones. Son salidas que muestran datos consolidados bajo criterios específicos. Cuando se realizan los diseños de estas salidas, generalmente lo que se debe de diseñar son los cálculos matemáticos que permitirán una consolidación específica, más que cómo se verá dicha pantalla. Dentro de los estándares de salida, se debe tomar en cuenta los encabezados de salida, que es donde debemos tomar en cuenta los logos que se utilizan en la organización. También nombre del reporte, los filtros utilizados para dicha generación, entre otros. También debemos de considerar los pies de página de las salidas, que generalmente se deben de colocar números de página, fecha de generación del reporte o alguna otra información que la organización o usuario necesite. Y por último, la disposición de contenido, que deben de especificar los tipos de letras a utilizar, los colores, iconos de ser necesario, así como la disposición de las tablas de ser necesario. En esta videoclase definimos qué son las interfaces de proceso y salida, objetivos a aplicar en las interfaces de salida. Estudiamos los tipos de salida y qué disposiciones deben de utilizarse para los estándares de salida. Recuerda que el diseño es el intermediario entre la información y el entendimiento. Te espero en la próxima videoclase para que sigamos con el proceso de diseño de sistemas de información.